Oración de los tres clavos. Los tres clavos de la cruz vayan delante de Jesucristo, respondan y hablen por mí y ablanden los corazones de los que sufren en contra mía. Me persigno con los tres clavos y me abrazo a la cruz, cruz santa, cruz digna, cruz divina. Yo te alabo y te bendigo por el Señor que murió en ti. No dejes llegar cosas malas cerca de mí. Cristo vive, Cristo reina, Cristo de todos mis enemigos me defienda. El Padre me libre, el Hijo me guarde y el Espíritu Santo por nosotros hable. Ave María Purísima, sin pecado concebida, alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos a Pater Noster. Muchos pensaréis, ¿no? El por qué, el comenzar, pues, el programa con esa oración a los tres clavos de nuestro Señor. Pues es una oración de protección, ¿verdad? Contra todos nuestros enemigos. Y me la recomendó una hermana en atención a todos los ataques que estaba sufriendo mi persona. Porque cuando te metes en los asuntos de Satanás, pues Satanás siempre tiene a sus esbirros que tratan de perjudicarte a todos los niveles. Y yo pues uso esa protección, ¿verdad? Esa oración muy poderosa, pues en contra de nuestros enemigos. Pues bien, hermanos, hoy os quiero contar una historia, un testimonio sobre el purgatorio que me ha enviado una hermana. Voy a dejar por aquí el correo electrónico, ahí aparece. Para dar tu testimonio, gutierrezarcos2012@gmail.com. Porque los testimonios no es para guardártelo, sino que es para mostrarlo al mundo, ¿verdad? Mostrárselo a los hermanos para que vean las grandezas que hacen nuestro Señor, ¿verdad? Y nuestra Madre Santísima a favor nuestro. No te guardes nunca esos testimonios y si quieres contarlo aquí en el canal, pues ahí tienes ese correo. El testimonio de hoy no me vino al correo, me vino al WhatsApp y es un testimonio sobre el purgatorio. Las personas pues que deseen pues apoyar al canal, pues tengo un libro disponible en Amazon titulado Entre una gran nube de testigos, un libro de 200 páginas que recoge pues testimonios de hermanos que bien tuvieron el encuentro con almas del purgatorio, otras tuvieron sueños y otras pues tuvieron una experiencia cercana a la muerte y visitaron el purgatorio. Además de un montón de sorpresas que está en este libro. Este es el reverso del libro y esta es la portada. Apariciones, sueños y visitas al purgatorio. ¿Cómo adquirirlo? Pues aquí debajo hay un enlace en el cual pues puedes clicar y irías directamente a la plataforma para poder adquirirlo. O también, si lo deseas, en Amazon puedes escribir mi nombre completo, José Manuel Gutiérrez Arcos, y ahí te van a aparecer no solamente este libro, sino otra gran cantidad de obras pues, de mi autoría y puedes pues adquirir la que desees, la que tú creas que es más conveniente para tu vida. Oraciones, libros para colorear para niños, lógicamente libros católicos, ¿no? Y un montón de material para que puedas disfrutarlo. Pues bien, nuestra hermana, no voy a decir el nombre, tengo aquí el testimonio, estoy tapando el nombre, lógicamente, me vais a perdonar que si durante la lectura me puedo tragar una coma o me puedo equivocar en alguna cosa, es porque nosotros, yo diría casi el 99.9, cuando escribimos por WhatsApp, pues no dejamos comas por colocar acentos, puntos y aparte, punto y seguido. Usted ya me entendéis, ¿no? Si veo
que alguna palabra pues está mal, pues la puedo cambiar sobre la marcha. Es un testimonio un poco así, viéndolo así en los mensajes, parece extenso, pero yo creo que a medida de que lo estemos leyendo, quizás no será tanto. Pues bien, hermanos, en primer lugar, agradecerle a esta hermana que haya depositado su confianza en mí y haya querido pues dar ese testimonio pues en forma de WhatsApp, que también es totalmente válido. Yo entiendo a las personas que no desean pues aparecer en YouTube porque por el motivo que sea. Yo ahí no voy a entrar, ¿verdad? Lo importante es que el testimonio pues quede en el canal y ustedes pues lo puedan disfrutar, lo puedan aprender y al final pues es para nuestra propia edificación. Así que voy a darle lectura a este testimonio de nuestra hermana. Buenas noches, hermano. Sé que estaba pendiente de darle mi testimonio de las almas del purgatorio. Bueno, tuve muchos problemas y eso me detuvo mucho para escribir. Pero cubro con la sangre preciosa de Jesucristo mi testimonio y que Mamita María haga llegar este mensaje. Desde el 2009 o antes, yo rezaba siempre para que me acompañara mi ángel de la guarda. Platicaba sin tener ninguna manifestación espiritual, pero en fe sé que me escuchaba. Yo ya rezaba la Divina Misericordia y el rosario a la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. En el año 2013 me casé y en ocasiones me levantaba a las 3 de la mañana o a las 3 de la tarde para hacer la coronilla a la Divina Misericordia. Yo seguía practicando con mi ángel de la guarda, sin respuesta espiritual, pero en fe sé que me escuchaba. No recuerdo en qué momento empecé a pedir por el eterno descanso de las almas del purgatorio, pero sé que lo inicié a hacer. En 2014 estaba a las 3 de la tarde rezando la coronilla a la Divina Misericordia y el orador en María Visión leyó un texto del diario de Santa Faustina, donde menciona que que se pida en la hora de la misericordia y eso será concedido. Entonces yo dije al Santísimo que veía en el canal de María Visión que por favor me concediera que todas las almas del purgatorio salieran de ahí y se fueran al cielo. Y de inmediato ahí sí, una voz me dijo, nada impuro entra en el reino de los cielos. No me asusté, pero me sentí sorprendida. Y bueno, continué mi oración y le dije, ya entendí, Señor, ya entendí. Previo a esto, en el 2013, ya me había hablado una voz, pero no se escucha solo. Es como un pensamiento o un susurro dentro de mí. Yo viajaba de regreso de mi trabajo, iba a bajar cuando algo me detuvo y aunque solicité la parada y el camión se detuvo, alguien me dijo, baja en la siguiente. Yo me quedé parada viendo por la ventana del camión y observo un evento de inseguridad. Muy a lo lejos, si yo hubiera bajado en esa parada de bus, pues hubiera sido testigo o por lo menos un susto que no sabría cómo manejarlo. De ahí yo seguía entre vida de oración y mi esposo a los 4 meses de casados me pidió el divorcio. Y bueno, una tortura. Yo seguí entre orar y comulgar y en 2016, en enero, otra vez esa voz me dijo que estaba embarazada. Yo no había podido quedar y seguían los problemas en mi matrimonio. Entonces le creí a esa voz y me hice exámenes de laboratorio y sí, estaba embarazada. Nunca pregunté a mi ángel si él me hablaba, pero entendí que alguien estaba a mi lado o si eran las almas del purgatorio por las que ella pedía de manera inconsciente. Pasó mucho tiempo entre algunas cosas que ya olvidé, pero en un retiro nos hablaron nuevamente de las almas del purgatorio y por qué pedir por ellas.
y en varias ocasiones pedía por las almas del purgatorio más olvidadas. No recuerdo la fecha, pero mi devoción a pedir por ellas fue creciendo. Ya pedía por ellas, muy esporádico, pero lo hacía. Y bueno, de ahí en el 2021 al 2022 ya empecé a escuchar temas que hablaban de este tema. Uno de esos temas los vi con Milena Giraldo, que hablaba de los 100 Requiem. Descargué los 100 Requiem, no le entendí nada, pero lo intenté hacer. Y de ahí cada vez vi un podcast con los heraldos del Evangelio en relación a las almas del purgatorio y que debemos de pedir por ellas y que podemos pedir su intercesión. Entonces, en 2023 empecé a rezar el Santo Rosario diario, porque lo rezaba semanal o un misterio diario. Entonces, empecé a poner intenciones y entre ellas iba a pedir por las almas del purgatorio y ya les pedía favores. Para el 2023 yo me embarazo de mi tercer hijo, de mi esposo, que pues me dejó y se regresó a vivir con sus padres desde el 2016 y así ya tengo 3 hijos de él. Embarazada solía ir al doctor con mis hijos pequeños. Entonces les pedía a las almas del purgatorio que me pusiera el bus a la salida del doctor porque salía en la tarde y tenía miedo por mis hijos pequeños. Entonces, de inmediato me lo ponían. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy, donde ande. Pido en oración a las almas del purgatorio pequeños favores y me apoyan. Cuando di a luz, le pedía a ellas y a la Virgen María que me acompañaran, porque ya tenía 45 años de edad y sería la tercera cesárea. Y sentí su presencia. Y siempre le pido a las almas del purgatorio que se muestren, porque porque me voy a asustar. Entiendo que aquí quedará decir que no quiere que se le aparezcan, que se le aparezcan. Repito el mismo texto. Y sentí su presencia. Y siempre les pido a las almas del purgatorio que no se me muestren, porque me voy a asustar y yo pediré por ellas. Y bueno, desde el 2023 empecé a hacer más seguido los 100 requiems, por lo menos cada mes, y hacer el Santo Rosario o Aves Marías por ellas. Sigo escuchando temas o podcasts que hablan de ellas. Entonces conocí la coronilla de Santa Gertrudis, que la inicié a hacer casi a diario en 2024 y pedir misas dominicales, ya con esa intención. Sé que se acercan a mí y que me apoyan. En algunas cosas no hay apoyo ni respuesta, pero yo sigo en la intención. Más y más me han salido temas o videos y no hace mucho vi con Mario, el proyecto Dominus Tecum, la entrevista con Maritza y me uní al grupo de apostolado de las almas del purgatorio. También, mucho antes, vi un retiro con Adriana Cinta y Gloria Polo, la que le cayó un rayo. Ya la conocía, pero esta vez habló de las almas del purgatorio. Todo lo que dijeron me llamó la atención y luego la entrevista que realizó usted, por la que decidí dar mi testimonio. Entendí que las almas también vienen en sueños. Les platico mis sueños porque los tengo muy presentes. Un sueño fue con mi abuela, ya difunta, y estaba sentada en su silla, era minusválida, y había un camino y a los costados campos verdes. Ella estaba con una bata blanca. Yo la veía a 2 o 3 metros de mí, del otro lado del camino, y entonces inició una procesión
y caminaban muchos niños y niñas, como entre 5 y 8 años, todos de blanco y las niñas con coronas de flores. Se veía hermoso, tantos niños que caminaban ese camino, y mi abuela se fue ahí. Otro sueño con mi abuela, también ella estaba en una casa como de cristal, y ella estaba en un cuarto de paredes transparentes, y como que había una fiesta o alguna reunión, se oía bulla. Yo caminé entre esa casa, que parecía muy moderna y lujosa, y de repente mi abuela ya estaba en otro cuarto, donde había muchos cuneros. Mi tía, su hija, andaba ahí, pero ella no era fallecida. Mi abuela sí, ya desde el 2014. Bueno, vi a mi tía de color rojo que salía de otros cuartos y regresaba. En eso volteo a ver a mi abuela y cargaba a un bebé y mecía con una cinta un cunero. Todos los cuneros estaban tapados con una manta para el frío de color gris claro. Me acerqué al cunero que mi abuela mecía y que decía que era hija de mi prima, que se andaba por ahí, pero se escabullía. Al acercarme, el cunero se llenó de moscas verdes y había mucha popó y había dos bebés. Uno dormía, pero el otro estaba aferrado a la orilla del cunero, estaba sucio y lloraba y las moscas lo seguían. Pero mi abuela cargaba a una bebé hermosa y repetía que era hija de mi prima. No recuerdo si esa bebé hermosa era la misma que lloraba, muy mugrosa, llena de moscas y excrementos. Siempre me desperté pensando en abortos. Entonces decidí pedir misas por mi abuela. Ya no la volví a ver. La había soñado muchas veces, antes de forma esporádica, y ropas de color o estampadas. Pasaron los meses y entonces soñé con una conocida de la iglesia que tenía poco tiempo de haber muerto. La soñé en un pueblo o campo con pocas casas, pero estas se veían gris claro o de color tenue. Entonces caminé y me topé con una casa que estaba construida a la mitad, con ladrillos sin repello, pero tenía la forma de casa, con espacio para ventanas, pero no para puerta. Y había una pequeña barda de ladrillo que dejaba un espacio entre la casa y esta barda, un espacio como de 1 metro, para caminar por ahí. La barda igual me llevaría a la altura de mi pecho sin terminar, muy larga pero no alta, y atrás se veía como una fosa séptica de 2 metros por 2 metros. Y esta fosa tenía losa, pero sobre la losa había un lodo negro como arcilla o chapapote, así negro profundo. Entonces ahí estaba la conocida, con sus pies en el lodo, y se agachaba y metía las manos en el lodo. Yo nunca crucé el pasillo, pero la veía desde la esquina de la casa por construir y me gritaba recuerdos, que soy Rocío Leiva Sol. Creo que ese era su nombre. Ella me pedía ver a alguien, o así entendí, pero no olvidase su nombre. Me lo repito toda la noche, su nombre. Dejé de soñar, pero me decía así: recuerda, soy Rocío Leiva Sol. Entonces pedí una misa por ella y no ha vuelto más. Después, otra noche, soñé con ese mismo campo, igual con una casa en construcción, pero dentro de esa casa había un edificio circular de muchos pisos, pero no sé si eran 7 pisos, pero en casa había muchas personas trabajando. En la parte de la base de la casa igual me llegaba a la altura del estómago o pecho, gris oscura o clara como una construcción sin terminar, pero era enorme
desde dentro, porque dentro de esa casa, ese edificio, se veían miles de personas distribuidas. Entonces me detuvo a observar y están frente a mí, como a 2 o 3 metros, un sacerdote que me ayudó mucho en la pastoral juvenil. Entonces vi cómo bajaban del techo de arriba y lo subieron hasta la punta del edificio. Pero el edificio en un ángulo que veía como de 7 pisos y de otro ángulo era interminable, como una torre de Babel. Entonces fue a pedir una misa por ese sacerdote, Gabriel Martínez Hernández. En la secundaria tuve una amiga que la volví a ver ya en la carrera y después supe que murió. Entonces, una noche, su nombre me fue repetido toda la noche. Ella es Magdiel Macedo Mondragón, así que ya me lo imaginé. Pedí una misa por su eterno descanso, aunque la intención pongo por las almas del purgatorio, pero en mi ofertorio pedí por ella. Eso se hacía más recurrente. Yo inicié el 2025 haciendo los 100 requiems diarios. Veía misa por tele porque acá no hay misa diaria. El Santo Rosario con mis 3 pequeños y ya hacía la coronilla de Santa Gertrudis diaria. Aquí, en mi ciudad, cuando llueve torrencial, hay muchas inundaciones. Y bueno, en una inundación en 2024 murió arrasado por aguas negras un sacerdote que conocí. Entonces, él murió como en noviembre del 2024. Y bueno, una noche soñé con él, pero no se veía su cara. Igual lo vi en la misma casa que la primera señora. Pero este sacerdote siempre miraba hacia otro lugar. Ya yo lo veía de costado y su dirección era hacia mi derecha, un tallo muy tenue de luz, como un atardecer en día nublado, que es muy tenue al despedir el sol. Se veía con una camisa celeste de cuadros y un pantalón gris, pero no alcanzaba a ver sus pies. Solo sus manos están como haciendo una plegaria, pero sus manos estaban pegadas con ese chapapote negro, como una cosa viscosa, negra, o una mezcla bastante oscura o negra profunda tenía en sus manos. Él se llama Felipe de Jesús Castillejos. Igual puse una intención por él. No lo he vuelto a ver, pero estas imágenes las tengo muy presentes. Quisiera dibujarlas porque las recuerdo muy bien. He dejado de ser constante en la oración, he tenido millones de problemas en mi trabajo, pero es un ataque constante. Y luego mi mamá cae muy enferma, la operan luego, tiene hemorragia interna y luego saliendo del hospital salió con COVID. Mi oración ya no era tan de diario, pero sí he pedido con la coronilla y tengo varios milagros. ¿Cómo me ayudan a conseguir un vehículo o taxi cuando me siento en peligro o ando sola con mis 3 hijos? El ciclo escolar he sentido que se fue rápido. Aún no me ha pasado aún que me ha pasado cada desdicha en la escuela. Soy maestra, pero siento que me han ayudado a llevarla ligera, a pesar de sentir que ya no respiro en mi trabajo. Todos los días los padres de familia sacan cosas para dejarme mal o ofenderme. Bueno, problemas que no les veo el sentido. Han librado a mis hijos de acciones que les quiten la empresa o cómo evitar que pongan una película cuando viajamos. Acaba de morir hace 8 días una tía
y así con mi mamá enferma viajamos, pues pedí que en el camino nos los liberaran y si no, hubo nada de tráfico. Tan es así que el viaje es de 2 horas y lo hicimos en menos. Todo libre, sin accidentes y carretera, que estaba muy bacheada, estaba compuesta. Y sé que fueron ellas. Les ofrecí su coronilla de Santa Gertrudis. Bueno, hermano, hasta aquí mi testimonio. Seguiré luchando para pedir por ellas siempre. Pues hermana, muchísimas gracias por su testimonio de cómo las ánimas nos acompañan durante nuestra vida, nos ayudan, nos pueden librar de ciertos peligros, pueden ser peligros físicos o peligros espirituales. Son miles y miles los casos que me encuentro en que los hermanos pues afirman eso. Y es una realidad que nadie puede negar. Pues nuestras oraciones por su tía, por esos 2 sacerdotes que cuenta que fallecieron, uno de ellos en una riada, ¿verdad? Cuando esas lluvias torrenciales, pues, hacen que esos ríos, pues, se salgan de su cauce y a veces, pues, se llevan la vida de muchas personas por delante. Pues hermano, hermana, si tienes testimonios que contar, ya sea de conversión, ánimas del purgatorio, nos quieres hablar, pues no sé, de la devoción a un santo, a una santa, a una advocación mariana, ¿te ha ocurrido algún tipo de milagro en tu vida de fe? Pues todos esos testimonios tienen cabida aquí en Pater Noster. Así que hermano, ahí tienes este correo en el cual puedes escribirme, nos ponemos de acuerdo y damos el testimonio en este canal. Y si no te atreves a aparecer aquí en esta plataforma en YouTube, pues me lo puedes escribir también por correo electrónico o como esta hermana que me lo grabó o me lo escribió en un WhatsApp. Creo que hay un montón de posibilidades para que ese testimonio pues salga a la luz. No hay excusa, ¿verdad? No hay excusa para guardarte el testimonio. Dios te guarde, Dios te bendiga.